Hola, buenos días. Somos el equipo 9 y vamos a hablar sobre la música profana, los músicos del siglo XVI y lugares donde radicaron los primeros músicos. Como primer subtema tenemos la música profana y antes de eso es necesario saber que el libro lo define como la contraposición de la música religiosa. Antes de adentrarnos más a lo que es la música profana de México, es importante saber el contexto de todo esto. En el siglo XVI y siglo XVII, toda la música era música sacra o religiosa, la cual eran tocadas o enseñadas por músicos eclesiásticos o de la iglesia, que estos eran pues maestros de capillas o catedrales y templos y organistas de las comunidades monásticas. La música profana se desarrolló al parejo que la música religiosa, según el libro. Para saber el origen de nuestra música es necesario buscar la relación que tuvo con la música española y, y todavía más atrás con la música arábica y africana. Ustedes dirán por qué con la música arábica, pero fue más que nada porque pues la cultura española antes de llegar a México pues obviamente no era pura, sino era una cultura resultante de otras culturas más poderosas. Esto quiere decir que no solo nos conquistaron los españoles, sino otro pueblo de culturas superiores. Eh, en España, pues los árabes antes de llegar a España igual fueron a Egipto, Siria, Caldera y Grecia, así que era una combinación de todas estas culturas. Entonces, en la música española, los mexicanos o antes indígenas la recibieron con gran curiosidad. Aunque no entendían el idioma, pues no pasó mucho tiempo para que la aprendieran y la satirizaran, o sea, se burlaran de ella. Pero igual fue un factor importante para inspirar confianza y así prepararlos para la religión cristiana y la esclavitud. En la música mexicana el factor indígena casi no interviene, ya que fue absorbida por el mestizaje y la cultura cubierta por la importada, y solo se ve a veces en las danzas. Es más fácil encontrar elementos de la raza negra en la música mexicana que elementos indígenas. Esto pues porque los españoles estaban pues más preocupados, por así decirlo, de los indígenas, así que destruyeron todos y se olvidaron, por así decirlo, de que había una tercera raza, que era pues la raza negra que ellos mismos trajeron, y pues esta predominaba en número no sobre los indígenas, pero sí sobre la raza blanca. Y pues la música profana en México ha sido una adaptación como número 1, las adaptaciones del pueblo, como número 2, las importadas por los colonizadores, y como número 3, pues también el resultado de diversos mestizajes de música, como en este caso lo que era la música española, que traía también la música arábica, y pues la música africana. Bueno, como primer subtema igual tenemos la llegada del conquistador. Esta fue, bueno, la primera música que se trajo fue la soldadesca. Esta tenía como característica que no era una música religiosa y era cantada por los huestes. Los huestes eran aquellas tropas de batallas. Y bueno, además de formas populares que llegamos a conocer, comenzaron a haber composiciones muy pulidas y que nada más era para la aristocracia. Estos eran bailes cortesianos de aires como más pausados y más graves. Por ejemplo, tenemos la siguiente danza la siguiente tipo de música que se conoce como pavana. Y bueno, esta es una especie de danza española, es totalmente europea, a pesar de que muchos dicen que pues tienen orígenes como indígenas, por toda la documentación que tenemos se sabe que es nada más europea. Y bueno, esta se ejecuta con mucha gravedad, seriedad y mesura, con movimientos demasiado pausados. Su nombre viene de los movimientos y ostentación del pavo real, que en ese entonces pues le conocían como pavo de Indias.
Aquí los danzantes hacían una rueda, el uno detrás del otro, como el pavo de Indias hace con su hembra. Después en el diccionario de autoridades cambia el nombre de pavo de Indias por pavo real. Y bueno, la música mexicana. Esta es caracterizada por combinar ritmos binarios y ternarios de manera sistemática y deliberado. ¿Cómo se corta? Se corta los incisos por silencios en lugar de ligarlos, como acontece de ordinario en la música pues europea. Y la formación de una música con alma nacional es que los antiguos cronistas nos decían que había una gran afición por la música desde los primeros años de la conquista, como conocemos el romance, solo que a diferencia de que nosotros le decíamos romance, aquí lo comenzamos a llamar corridos y la balona. Como siguiente subtema tenemos los músicos del siglo XVI. Cabe mencionar que cada maestro de música enseñaba según el método que le parecía, y lo que se enseñaba en Europa tal vez sí lo conocieron los mexicanos, pero solo por quienes venían a vivir aquí en aquel tiempo. Lo dividí como en secciones, y el primero es de los conquistadores, pues son las personas que vinieron de España a México. El primero es Benito Bejel o de Bejel, y él era un músico de Epifano. El segundo es Maese Pedro, y él tocaba el arpa o enseñaba el arpa. El siguiente es Ortiz el Nahuatlato, y él tocaba la vihuela y la viola y la enseñaba en Ciudad de México. Y Alfonso Morón también tocaba la vihuela y la enseñaba en Colima. Igual hubieron otros músicos que tocaron la vihuela, el rabel, vihuela de arco, que enseñaban en otras partes de México, pero no especifican dónde. La siguiente categoría es en los de la segunda mitad del siglo XVI. El primero está Bartolomé Ruizueño, o también llamado Diego por su hermano. Él era maestro de tañer, aprendió arpa y pues llegó a Nueva España en 1566. Otro de ellos era el otro Ruizueño o Briceño, como pues así dice el libro, ya que los confundieron. Y pues él era el contraste de lo que era Bartolomé Ruizueño, ya que este era un músico nocturno que tenía mala fama y también tenía el arpa, enseñaba la vihuela y enseñaba a danzar. Martín Núñez enseñaba la vihuela, Juan Bautista de Torres la vihuela y el arpa, y Franco era así a secas, era maestro de capilla de la Catedral Metropolitana. En la otra categoría, pues son los músicos seglares de la Catedral de la Ciudad de México. Bueno, en 1574 se empezaron a admitir músicos de diferentes instrumentos a la Catedral de la Ciudad de México. Se le llaman músicos seglares porque estos ya no tocaban música religiosa, sino que era una música laica, pues eran músicos laicos. Entre ellos está Manuel Rodríguez, que no especifica qué instrumento tocaba, tampoco de Bartolomé de Luna, de Francisco Covarrubias, Miguel Reyes y Bartolomé de Sayavedra. Ellos no especificaban qué instrumentos tocaban. El único era Pedro Rivas, que tocaba el sacabuche. Como vemos, pues ya habían otros instrumentos. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, se encontraba Juan Ponce de Sopopuertas y tocaba la vihuela y el arpa, Manuel Lucena, que tocaba el arpa, y Luis Carvajal, que era compañero de Manuel Lucena y que igual tocaba el arpa. Como vemos, pues el arpa y la vihuela eran instrumentos pues muy famosos en esta época. Es importante decir que el teatro era un medio de difusión de la música en la Nueva España, ya que aquí pues se desarrollaba la comedia y en los autosacramentos pues igual en esos dos podíamos ver pues lo que era la música y pues se podía difundir. Y bueno, cada músico tuvo lugares donde radicaron para
adentrar en este tema hay que saber qué es solares. Estos eran terrenos que reúnen condiciones mínimas para ser edificado y ser usado correctamente. Entonces, bueno, en el primer reparto de los solares que hizo Cortés en la Ciudad de México correspondieron a algunos de los músicos conquistadores, que fueron algunos de los que mencionó mi compañera. Como primero tenemos a Hernán Martín, que le fue dando el último solar por la calle de Tacuba, que fue la primera calle de la capital. A Benito Bejel, tenía su casa, pidió un solar que está en la calle del Tianguis de San Juan Velázquez. Ahí es donde ahora está Bellas Artes. Cristóbal Rodríguez, él tenía su casa en el solar en la Plaza del Volador y por el suroeste de Bajos de Porta, que ahora lo conocemos como Pino Suárez. Ortiz, a él se le dio un solar entre las calles Las Gallas, pero con Y, solo que quisieron cambiarle el nombre con doble L. Pedro o Benito de Vejer, él pidieron un sitio para una escuela de danzar, en la Plaza del Marqués. Y Sebastián Rodríguez, él se fue a Malinalco. Ahí lo pusieron hasta allá, que es un pueblo mágico. Cristóbal de Tapia, él fue un músico muy pobre, entonces no se sabe con certeza en qué lugar radicó. Alfonso Morón también le dieron un solar en Colima, él se fue hasta allá. Y los demás músicos fallecieron en la guerra o no tienen registro de dónde radicaron. Y bueno, eso fue por último toda la presentación pues que les dimos. Espero que no haya dudas y si las hay pues con todo gusto las podemos responder. Gracias por su atención y pues estas son las referencias de la cual aquí sacamos toda la información. Y pues bye.